Cassagne, 2002, dijo: tres dimensiones integran el mundo jurídico: conducta, normatividad y valor. Y bajo este concepto analizó el tema, la acción de amparo. Por ejemplo, pese a diferentes medios de acceso a la justicia durante una emergencia sanitaria, es posible que una persona busque urgente una solución por vía del amparo con el acompañamiento del profesional entre los estrados judiciales. Entonces, la realidad imperante y circunstancial puede llegar a justificar la elección del amparo como medio para alcanzar una solución urgente. Antes de avanzar con las características de la acción de amparo, consideremos analizar lo siguiente: el Estado, el derecho público, el fenómeno jurídico. ¿Qué se puede decir brevemente de cada uno? Objeto de análisis en próximos capítulos: el Estado. El derecho público es una ramificación del derecho positivo y también una distinción pedagógica para ilustrar un orden jurídico. El fenómeno jurídico o el objeto de la ciencia jurídica. Así sucesivamente iniciamos la introducción al derecho. En forma de sentencias breves, digo: el mundo jurídico está integrado por conducta humana, valores y normas jurídicas. El fenómeno es humano, social e integrado como un todo inseparable. La responsabilidad atraviesa todo el fenómeno jurídico y los valores se encarnan en conductas. Las normas jurídicas describen comportamientos y pueden ser escritas o formalmente expresadas. La propuesta en esta obra, Amparo, explicado por etapas, publicado por Editorial Llanes 2023, es profundizar e ir más allá de la literalidad del texto normativo. Hay dos preguntas mutuamente relacionadas. La primera es ¿qué es el derecho? La segunda, ¿cómo es la persona humana? ¿Qué es el derecho y qué es la persona humana? En conclusión, la justicia y las leyes son para la seguridad de la población su única destinataria. El derecho, la justicia y las leyes no son laboratorios o tubos de ensayo. Democratizar la justicia implica la institucionalidad del juicio por jurados y la publicidad de las audiencias por los diferentes medios que existen hoy. Y podemos continuar el punteo, incluyendo la oralidad. Cada ítem también implica el funcionamiento de otras piezas. La infraestructura. La persona humana, bueno, dos posturas frente a la vida. La persona es libre, autónoma, responsable de sus actos. La segunda es que está determinada por alguna circunstancia. Si la concepción antropológica es la de una existencia determinada, el régimen jurídico se caracterizará por la regulación nimia de la vida, es decir, regulará los aspectos privados de las personas, desde el baño hacia el comedor de su casa. Sin embargo, el régimen jurídico
de la República Argentina concibe libre a la persona humana. El responsable de sus actos. Características puntuales. Reconoce la libertad y cada persona tiene un ámbito donde desarrolla su personalidad, prevé la libertad de conciencia, de opinión sin censura previa, libertad de expresión y de culto. Es un régimen jurídico que permite a cada persona construir su propio proyecto de vida, garantiza la autonomía de la voluntad de las partes en contratos y convenciones, reconoce la propiedad privada y el derecho de propiedad, emplea la técnica llamada amenaza de sanción, es decir, que solo si transgredís la norma legal habrá una sanción. La regla es la permisión. Artículo 19 de la Constitución Nacional. Ahora, en el medio hay matices, hay circunstancias muy puntuales, donde el régimen jurídico, el ordenamiento legal vigente hoy, al 17 de enero de 2024, y con la reforma constitucional del año 1994 por medio, y todo lo que he relatado en los diferentes videos, incluyo esta obra, y todo lo que se ha dicho a nivel jurisprudencial, en el sentido progresivo, etc., hay matices, sujetos de preferente tutela. Porque además de concebir al hombre libre, hablamos de la igualdad, pero es una igualdad en términos relativos y que hay que analizar cada caso puntualmente de uno en relación con el otro, el trabajador en relación con el empleador, el consumidor en relación con el proveedor de bienes y servicios. Y hablamos de un consumidor usuario final de bienes y servicios. A estos, consumidor, trabajador, son sujetos de preferente tutela en relaciones jurídicas especiales. Por un lado, la relación laboral, por el otro, la relación consumeril. En Derecho Civil, parte general, se continúa enseñando la teoría de los hechos y actos jurídicos, tradición del código anterior que todavía se conserva en el actual, Código Civil y Comercial, vigente desde el 1 de agosto del 2015. Su importancia radica en circunscribir el ámbito de aplicación del derecho a determinados acontecimientos, los relevantes jurídicamente. A partir de esa teorización se hilvana el resto de otras nociones jurídicas, como por ejemplo la voluntad, los hechos jurídicos frente a los simples, lo previsto y lo no. Por ejemplo, un rayo es un fenómeno climático y en principio sin trascendencia legal. Sin embargo, puede tenerla en tanto haya un seguro que cubra daños por caída de rayos. Luego avanzamos construyendo conceptos concatenados unos a otros hasta la primera parada del viaje, los actos jurídicos. Y después avanzamos hacia la meta final, las convenciones. Los actos jurídicos son hechos humanos, voluntarios, lícitos. En conclusión, asistimos a una construcción conceptual que permite hilvanar hasta el primer descanso los actos y continuar hacia los contratos. Couture, los 10 mandamientos del abogado, dijo: pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Reitero, no puede ensayarse sobre la realidad
y con la vigencia de las normas jurídicas. La administración de justicia, una de las tres funciones del Estado, no debe ser un frío laboratorio con tubos de ensayo. Y la justicia no es un sentimiento perecido, al contrario, está encarnado en cosas concretas dentro de la población. El derecho está vivo, entonces tiene el proceso judicial que representar esa dinámica social en los actos procesales. La técnica es una forma de razonar jurídicamente, no puede perturbar la paz social, debe existir coherencia entre la normatividad con las necesidades actuales. No alcanza solo con hablar de forma que se entienda, porque las palabras no pueden ser pobres de conceptos, carentes de contenido y práctica. El amparo aplica a conflictos de índole pública o privada, individual o colectiva, no abarca cuestiones de naturaleza penal, entonces a continuación brindaré un ejemplo de la técnica jurídica en el derecho privado. En materia civil y comercial, la sanción es pecuniaria. Más concreto. Primero, el locatario paga una renta periódicamente. Solo en el supuesto de incumplimiento hay consecuencias legales. Segundo, el locador va a exigir el cumplimiento del contrato tras el incumplimiento del locatario. Bueno, esto incluye renta, intereses, indemnización y el pago de costas, si está judicializado, ¿no? Bueno. Las obligaciones se pueden clasificar de acuerdo al tipo de prestación. Esto es básico. Y en el ejemplo dado, lo reclamado incluye el capital e intereses debidos y una suma por los perjuicios devenidos tras el incumplimiento. Básico. Bueno. Ese ejemplo es una foto chiquita. El orden legal es mucho más grande. Y en el medio, como expliqué, hay matices. García Pelayo definió al orden legal así: constituye una totalidad y que por consiguiente ninguna de sus partes tiene sentido sin referencia a las demás. Coherencia. Las normas que regulan conductas exigen el cumplimiento de una obligación, mientras que las normas de organización son aquellas que establece quién es el decidor y cuál es el procedimiento. Y a lo largo de este libro me voy a detener en las normas de organización, es decir, a la institucionalidad. Es cierto, la excesiva teorización sobre cuestiones abstractas aleja la atención sobre las cosas, la realidad y de la solución pronta de asuntos que van surgiendo. ¿Y el orden público? La autonomía de la voluntad de las partes está contorneada por normas de orden público. El Código Civil y Comercial contiene normativas que la voluntad de las partes no puede disponer o modificar.
Por ejemplo, los plazos de prescripción dispersos en diferentes leyes, plazos legales de caducidad, algunas formalidades previstas legalmente para la validez de determinados contratos. La ley 24240 es de orden público. Para comprender el amparo en el contexto de las normas jurídicas, caracterizo el todo desde la Constitución. Este es un análisis jurídico, racional y exegético. El amparo, sí, lo encuentro entre el derecho constitucional y el procesal. Lo voy a encuadrar ahí, desde ahí voy a desarrollar el tema. Ambas ramas jurídicas pertenecen al derecho público. Primero es una garantía constitucional. Segundo, una acción expedita y rápida. Respecto de la acción de amparo, ella es un derecho público procesal.